La carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere nada de Dios. No quiere orar, no quiere ayunar, no quiere hacer nada, pues. ¿Verdad? Pero la palabra aquí nos exhorta a todos, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esa perfección tenemos que nosotros desarrollarlo en nuestra vida, porque el propósito final, hermanos, del Señor es llevarnos a una madurez espiritual. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito de Jesucristo. Por eso Él enseñó, oiga bien, y llamó a 12 discípulos que fueron sus apóstoles. Y entonces, hermanos, esos discípulos estaban aptos, oiga bien, porque ellos también fueron enviados a predicar. Recuerde que el Señor ordenó de 12 en 2, eran 70 personas que envió a predicar casa por casa la palabra del Señor. Y en verdad, porque no iban solos, sino que iba Jesucristo con ellos. Por eso es importante que nosotros debemos decirle al Señor, si tú no vas conmigo, yo no puedo ir. ¿Verdad? Es necesario que Cristo vaya con nosotros en donde quiera que vayamos para que la obra del Señor se manifieste. El poder de Dios se manifiesta, hermano, donde quiera que vayamos. Porque cuando está Cristo con nosotros se manifiesta el Señor. Porque yo he visto la manifestación del Señor, los demonios tienen que irse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Si no está el Espíritu de Dios, ¿dónde se va a ir el demonio? No se va. Entonces, nosotros tenemos que estar llenos también. Tenemos que estar clamando a Dios en todo tiempo para obtener, hermanos, ese poder sobrenatural. Todos nosotros tenemos que esforzarnos, oiga bien, porque en verdad, sin el poder de Dios, la persona no es nada, hermanos. Es necesario el poder del Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad? Jesús enseñó, después de que resucitó entre los muertos, hermanos, Él estuvo 40 días con los discípulos. Y ahí, hermanos, donde ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, Hechos habla respecto de esto. Donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros no podemos ir allá, ¿verdad? Porque, en verdad, no tenemos esa capacidad. Porque Dios le da a que Él quiere darle. Oiga bien, no porque nosotros nos vamos a esforzar, nos vamos a lograr, no. Es que cuando Dios quiere levantar a un cristiano, fíjese bien, hasta amigos. A veces dice la persona, pero si no está bien, ¿por qué lo usa el Señor? Yo he visto personas, hermanos, que hacen milagros. Y no está bien de la presencia de Dios, pero Cristo lo levanta, porque ahí al ver el milagro que Cristo se hace a través de ellos, en verdad ellos van madurando, y cuando vean sentir, esas personas han desarrollado su ministerio. Entonces, en verdad, nosotros tenemos que, como dice aquí, ¿cuáles son las dos formas en que debemos crecer y madurar según Dios? Esto es importante. Cuando hablamos, hermano, de calidad, estamos hablando de desarrollo el carácter de Cristo. Como dice individuo, en tener el fruto del Espíritu desarrollado en nosotros, por ejemplo, el amor, la paz y la benignidad, el gozo, entre otros. Entonces nosotros tenemos que desarrollar todos estos puntos importantes en nuestra vida para madurar y crecer, oiga bien, de una forma integral. Porque esto es importante. Esto significa que el creyente debe aprender y conocer
a menos de forma general, todo lo relacionado al consejo del Señor. Porque Cristo nos aconseja. ¿Cuándo? Cuando tú lees la Biblia. ¿Verdad? Cristo nos aconseja. Cuando nosotros vamos a agarrar la Biblia, empezamos a leerlo. No, hombre. Hay momentos, hermano, que empieza uno a sentir cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra rehuye. La palabra de Dios es el alimento del cristiano. Por eso le digo a veces aquí con mis hijas, y no van a comer, no, ya desayuné, le digo. ¿Cómo si no hemos comido? ¿No hemos tomado café? No, pues yo ya desayuné, a las 4 de la mañana estaba desayunando. Pero estaba leyendo la Biblia, las que desayunando, ¿verdad? Un pan, una galleta, no. Comiendo la palabra de Dios, porque este es el alimento del cristiano. Por eso de que nos damos cuenta de que el pueblo de Israel no trabajaron 40 años. ¿Y qué comían? La palabra. Por eso Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso es lo que sustenta nuestra vida, hermanos. Es lo que nos da fuerza, nos da vigor en todo tiempo, porque yo lo he experimentado. A veces no comía, yo iba a trabajar y venía hasta las 3. Ahí regresaba mi comida que me daba mi esposa. Yo regresaba, bueno, ¿por qué no comiste? No tuve hambre. Oiga bien, tuve como unos 4 años así. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Porque si no comemos la palabra de Dios, hermanos, no podemos desarrollar lo que la palabra de Dios está diciendo. Por esto dice, ¿qué es el consejo de Dios? En lo que estamos hablando, este es el consejo de Dios. Es conocer acerca, hermanos, de diferentes tópicos. ¿Por qué? Tales como liberación, sanidad divina, sanidad interior, oración, profecía, intercesión, guerra espiritual, alabanza y adoración, finanzas, familia, evangelismo, consejería, entre otros. El conocimiento nos conduce a un crecimiento integral. Entonces estamos hablando del crecimiento. Todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida algo, ¿verdad? Que el Señor nos da a través de su Espíritu. Porque la fuerza y el ánimo lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí dice, y recibiréis el poder, dice, cuando haya venido el Espíritu. Y cuando bajó el Espíritu, descendió sobre sus apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Cuántas almas se convirtieron? Ellos no podían hacer esto, pero cuando vino el Espíritu Santo en el mensaje de Pedro, la primera vez se convirtieron 3,000, la segunda vez se convirtieron 5,000. Imagínense, cuando llegó el Espíritu Santo, mucha gente creyeron, hermanos, en Jesucristo, y por eso en todos los países, hermanos, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, oiga bien, en ese instante la palabra se fue, hermanos, en diferentes países, solo en un mensaje. Por eso los hombres, hoy sí los apóstoles hablaban nuevas lenguas, ¿verdad? No importa el idioma que tenía, pero el Espíritu Santo les dio el idioma de toda la gente que estaba ahí. No solamente había un idioma, de todos los países, cada país tiene su idioma, pero el Espíritu Santo repartió, hermanos, esa lengua a todos los apóstoles, y todos aquellos que oían el mensaje de Pedro, hermanos, se quedaban atónitos. Y yo decía, esto está borracho, pero ¿cómo va a ser borracho y va a estar hablando en el idioma de ellos? No, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Y entonces ellos estaban llenos. ¿Y por qué? Porque vino el Espíritu Santo. Por eso en nuestra vida nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Él dice, Jesús dice también, sin mí, ¿qué dice? No podemos hacer nada.
Entonces, pero si nosotros buscamos a Cristo, podemos hacer la obra de Dios. La obra de Dios es, hermano, predicar la palabra, orar por los enfermos, y los enfermos son sanados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra del Señor. Entonces, el énfasis de un ministerio o de una iglesia no debe ser, hermanos, un tema ni un tópico, como dije al principio, sino Jesucristo. Y Él es todo, hermanos, el consejo de Dios. Jesucristo, hermanos, es el consejo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque vemos ahí que Jesús enseñaba a sus discípulos, y todos los discípulos, pues al principio como que no entendían la Biblia también, hasta cuando vino el Espíritu Santo. Por eso que muchas veces nosotros decimos, pero yo no le entiendo la palabra. Leo y queda lo mismo, ¿verdad? Queda uno igual, pero cuando está el Espíritu de Dios, no, hombre. La palabra está ahí, y que sea un texto te queda en la mente y tú estás ahí en el día hablando, ¿verdad? La palabra de Dios. Y eso, hermanos, ha sucedido en mi vida. Pero cuando no leemos la Biblia, hermanos, nunca podemos platicar con Dios. Porque, hermanos, es como en la oración, tenemos que tomar la palabra de Dios. No solamente son palabras humanas, no, tenemos que tomar la palabra de Dios para estar orando. ¿Verdad? Se dice el texto, ¿verdad? Como dice aquí, sed pues perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ya dijimos el texto. Ahora vas a orar pues a través de la palabra de Dios que se leyó. Ahora viene, ¿cómo vas a orar? Ya leíste el texto y ya empieza a decir, Señor, yo necesito esa perfección en mi vida. Sin esa perfección yo no puedo heredar el reino de los cielos. Entonces uno empieza a orar a través del texto que leíste. Empiezas a clamar a Dios. Por eso van juntos, oiga bien. La palabra de Dios y la oración del hombre, ¿verdad? Porque uno está, hermano, diciendo, ¿verdad? Lo que dice la palabra, sed pues vosotros perfectos. Y ahí dice uno al Señor, Señor, yo necesito esa perfección, pero sin ti yo no puedo ser perfecto. Te necesito, Jesús, en mi vida para que yo pueda obtener la perfección de ti. ¿Verdad? Ahí uno está clamando a Dios y está presentando su petición a Jesucristo, que tú quieres ser perfecto. ¿Verdad que sí? Eso es lo necesario en nuestra vida. Por eso le digo, decía un hermano, me decía, pero hermano, yo no sé nada, no sé orar. Le digo, yo aprende unos textos, le digo, para que tú ores. Si no tienes palabra de Dios en la mente, pues abre tu Biblia. Y estás ahí de rodillas y empieza a leer la palabra de Dios, y conforme a lo que dice la palabra, ahí tú vas a suplicar al Señor lo que está diciendo la palabra, y tú lo quieres en tu vida. Cuando uno no sabe orar, hermanos, tiene que tomar la Biblia. De lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Estoy tomando el versículo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso le digo muchas veces al Señor cuando yo estoy orando, Señor, toma más de mí y dame más de ti. Porque yo necesito, Señor, tu perfección. Necesito tu santidad, necesito tu dominio propio, necesito tu fidelidad, porque sin ti yo no puedo hacer nada. Oiga bien, entonces cuando uno hace estas cosas y le presenta petición a Jesucristo, Jesucristo te va dando, oiga bien, de lo que tú deseas. Entonces, esto es lo importante de nuestra vida, de cada uno de nosotros, hablar la palabra, orar, hermanos. Se necesita que el cristiano tiene que estar, hermanos, los textos que están en tu mente. ¿Verdad? A veces, hermano, cuando yo a veces oro aquí y le digo, me acerco confiadamente a tu trono, le digo al Señor. Tu trono de gracia, para alcanzar, ¿qué? Tu misericordia. Y hallar
Dice, gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Es texto que uno tiene que tener en su mente para pedirle, Señor, y hay esto, dice, Señor, yo necesito ese socorro. Tu palabra dice que el socorro viene de ti, oh Jehová, que hiciste los cielos y la tierra, y yo necesito esa bendición. Necesito de ti en mi vida, porque sin ti yo no soy nada. Yo le digo a él, ¿verdad? Le digo en la manera que tenemos que orar, porque la Biblia nos enseña que tenemos que desarrollar, ¿verdad que sí? Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y que nuestra vida se vaya llenando, hermanos, del poder de nuestro Señor Jesucristo, porque a lo contrario no podemos nosotros madurar en nuestra vida espiritual. Todo el tiempo estamos como estamos verdes, ¿verdad? Hay otras palabras que no me gustan. ¿Sí? Estamos verdes. Pero si estamos buscando a Cristo, vamos a llegar a esa madurez espiritual. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Esas dos formas en que debemos crecer y madurar según Dios. Entonces, ahora, es importante madurar y crecer, oiga bien, en una forma integral, como le dije al principio. Entonces, ahora, el énfasis de un ministerio o de una iglesia no debe ser un tema ni un tópico, sino Jesucristo. Él es en todo el consejo de Dios. Amados hermanos, nosotros necesitamos, porque todo predicador, oiga bien, no vaya a pensar usted que los grandes predicadores no tienen que comprar otros libros. Ellos están llenos su biblioteca de libros. Ellos preparan su sermón, pero no están saliendo a sí mismos, están leyendo otros libros. ¿Por qué? Porque en verdad es necesario, nosotros que no tenemos estudio, tenemos que, hermanos, leer otros libros. Y entonces, como esto, oiga bien, este libro que tengo aquí, esto está hablando de las profecías de Jesucristo. Oiga bien, y leyendo te vas a dar cuenta que es lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay 7, oiga bien, yo aquí tenía el mensaje, pero ya no prediqué ahí. Hermano, he estudiado, pero no quise predicar aquí. Iba a hablar aquí la relación del Señor de la profecía, porque esto es lo que dice la Biblia al respecto de esto. Hay 7, aquí dice la firmeza de la revelación, porque es importante, hermanos, oiga, estudiar otros libros, porque uno de sí mismo no puede. Yo he tratado la manera, pero no se puede, porque nuestra mente, nuestros pensamientos son muy cortos. Oiga bien, no podemos desarrollarlo. Pero ahora aquí yo estaba leyendo en la mañana la dispensación de la inocencia. ¿Quién tuvo eso? Adán. Él tenía la dispensación de la inocencia. Está hablando de la vida de Adán. Ahora aquí está hablando de la segunda dispensación de la conciencia. Oiga bien, cuando ya no la conciencia humana, ¿verdad? Donde el hombre se perdió, ¿verdad? Porque ya hubo una conciencia ya de la carne. Lo que tenía Adán era la inocencia de Dios. Oiga bien, porque Dios no está pensando en maldad, no. Lo mismo era Adán, él no tenía pecado, él era una persona perfecta. Y entonces, en verdad, ese hombre, estamos hablando respecto de las dispensaciones. Tenemos aquí la tercera dispensación, cuál es del gobierno humano, la otra dispensación. Tenemos aquí la cuarta dispensación de la promesa del Señor. Promesa, ¿por qué? Está hablando ya del reinado de Jesús aquí sobre la paz de la tierra. Entonces, porque Jesús va a reinar 1000 años, oiga bien, y al leer la palabra no habrá tierra ya, porque el cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, ¿verdad?
Entonces, todo esto, dice aquí la quinta dispensación de la ley, ¿verdad? Como vienen las dispensaciones en el tiempo de la ley, anduvieron los profetas, todo eso. Pero ya en esta dispensación, en el verso, la dispensación 6, la dispensación de la gracia. Ahora nosotros estamos en esta dispensación de la gracia, ya no estamos en la ley. Entonces ahora viene la séptima, la dispensación del reino de Dios. Ahí donde entra el milenio. Oiga bien, porque esto es este libro que ya tiene muchos años. Oiga bien, cuando yo estaba trabajando en la biblioteca, yo saqué copia, oiga bien, este libro. La teología, porque es necesario, hermanos, leer, porque si no leemos, esto es la escatología. Este libro es escatología, que viene de la teología, porque aquí habla todo de lo que es, oiga bien, el Apocalipsis. Entonces, les digo, si no leemos, por eso todos los predicadores tienen que leer otros libros. Muchas veces decimos, no solo la Biblia, no, necesitamos otros libros. Porque, por lo menos, hermano José Irión tiene muchos libros. Y si nosotros queremos tomar esas partes o los mensajes del hermano Irión, lo podemos obtener. Va uno a la biblioteca, o sea, la librería cristiana, ahí están todos los libros. Quiere leer cómo desarrolló también el hermano Chema. Todos los predicadores han hecho libros, y son libros inspirados por el Espíritu Santo, porque nadie puede hacer un libro. Oiga bien, es como los apóstoles, toda la Biblia lo hicieron los profetas, hasta maestros. Hay un maestro, Lucas es maestro. Entonces, en verdad, Dios usó a muchas personas. ¿Por qué? Porque era necesario. La palabra de Dios nos habla al respecto de esto. Estamos hablando al respecto, hermanos, de desarrollar. El líder tiene que desarrollar. Porque imagínense, por eso es de que el cristiano tiene que estudiar un poco también. Nosotros, recuerdo, mi esposa también iba al estudio. ¿Por qué? Porque cuando uno muere queda de esposa, de pastora. Oiga bien, porque por eso uno tiene que desarrollar, tiene que aprender. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque no va a venir otro, va a tomar la iglesia, no. Tiene que ser esposa. Pero si no puede, bueno, tiene que venir otro, ¿verdad? Entonces, así es hermanos, lo que es, hermanos, el ministerio. La palabra de Dios dice en Gálatas, en su capítulo 4, verso 1 al 2, dice, y Gálatas 4, 1 y 2, ¿qué dice? No hay Biblia. Quedo durmiendo. Dice la palabra, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor del todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahí tenemos estas partes de la palabra de Dios. Por eso el Señor no puede darle, hermanos, el ministerio a un niño. No. Porque un niño, ¿verdad? Es como un padre de familia, un niño de 5 años. Le va a dar una pistola, ¿verdad? No puede tener una pistola a un niño, porque se puede quitar la vida, ¿verdad? No puede hacer nada todavía, porque es un niño. Por eso el apóstol Pablo se refiere, ¿verdad? Él comparó a niños a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Vosotros sois niños. Y él dijo, no puedo dar un alimento sólido, ¿verdad? Porque un alimento sólido, hermanos, son exhortaciones, son
muchas enseñanzas de la palabra y no pueden porque son niños todavía, ¿verdad? Porque un niño, ¿qué es lo que come? Pura leche, ¿verdad? Pero ya de un año ya, o de 6 meses ya empieza a comer, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver lo que dice la Biblia. Por eso Gálatas está diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando el padre ve que ya es un joven y ya se ve la madurez en él, ya puede confiar, le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar este rancho y tú lo vas a trabajar, porque ya sabe que va a trabajar el rancho, ¿verdad? Va a cultivar de todo lo que esté a su alcance, porque ya lo vio el padre que sí puede. Entonces lo mismo en Dios con su pueblo, cuando ven Dios que todavía no puede darle, no puede confiar en Él, porque si le dan el Espíritu Santo no lo puede manejar. ¿Por qué? Porque si damos cuenta, cuando no habían recibido el Espíritu Santo los apóstoles, cuando fueron, ¿verdad? Ellos dijeron a Jesús, ¿por qué no pides de fuego que consuma a esta gente? Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Dice, yo no he venido a destruir las almas, sino, dice, darles vida. ¿Verdad? Mire, el conocimiento fue de los apóstoles y andaban con Jesús. Entonces, porque no saben usar el Espíritu Santo. Hay mucha gente, ¿verdad? Están llenos del Espíritu Santo y están orando para que se muera la persona. No es así, pues, porque están mal, no saben administrar, son niños todavía. ¿Verdad? No han madurado todavía, que ya tenga 80 años. No ha madurado todavía. Entonces, por eso le digo que un niño no puede tomar un cargo. Oiga bien. Ahora cuando es ya unos 17 años, 18 años o 14 años, bueno, ya va al bautismo, ¿verdad? Porque menos de 14 no se puede bautizar, porque tiene que haber un arrepentimiento en su vida. Con todo su corazón se va a bautizar, pues, y ya con propósito de servir a Dios. Y entonces, hay muchas cosas, hermanos, que en verdad a veces no le hemos oído. Y entonces, quiero decirles cuáles son los pasos que debemos seguir para crecer espiritualmente como líder. Entonces, haga un compromiso y tome una decisión seria de crecer en el Señor, porque para tomar un ministerio tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Porque Dios así es. Toda persona tiene que tener una decisión para servir a Dios, porque si no, no va a poder. Si no tiene una decisión para servir a Cristo, no puede, ¿verdad? Porque la carne lo lleva a uno, no tengo tiempo de ir ahora al culto, pero si ahora es un obrero, pues, ¿qué va a decir el obrero? Yo decía a un hermano, me decía, hermano, yo quiero ser un líder, dice. Me dice, hermano, cuando estaba pastoreando aquí. Y le digo yo, sí se puede, le digo. Y le dije yo, ¿ya quiere trabajar? Le dije. Sí, me dice él, yo quiero empezar a predicar la palabra de Dios. Bueno, le digo yo, en ese tiempo estaba llegando a la casa de la mamá de la Rosario, cuando íbamos a hacer culto allá en la casa de ellos, ¿no? Qué alegre, ¿verdad? Porque se ponen alegres, hermanos. Y la hermana, la mamá de ella preparaba algo ahí. Imagínese usted, si el obrero no va y donde se va a hacer la reunión, hermano, se prepara, ¿verdad? Y si no llega el obrero, ¿qué va a hacer, pues? Dice, estos son los creyentes, y empieza pues, a dar mal testimonio. Y empieza, y en vez de agarrar fuerza, se desaniman, hermano, y ya no quieren. ¿Por qué? Porque no cumple con su ministerio. Y le dije yo, ahí le mandé, hermano, tengo una misión allá, quiere ir allá, hermano. Puede ir, yo le doy. Pero una vez le digo, le voy a explicar.
Si usted no tiene dinero, usted tiene que ir. Ah, no, yo no puedo ir así caminando, no. Tiene que ir caminando. Por eso uno tiene que, si no tiene dinero, no tiene carro, bueno, si el culto es a las 6, yo me voy a las 5 de aquí. A las 6 estoy allá en la casa, ¿verdad? Yo así he hecho. Yo tuve mucho tiempo predicando San José, muchos años. Y entonces, ¿cómo me iba en ese tiempo? Caminando. En ese tiempo estaba viviendo allá al templo que hicimos nosotros ahí. Había mi casita ahí de madera. En ese tiempo nosotros íbamos hasta San José. En muchos lugares llegué a predicar. Me iba a predicar adelante de donde vive su hija, ¿cómo se llama? Iztapa, no. Iztapa, ¿verdad? Había una colonia adelante. No, Soyalón estamos a medio camino de Iztapa con Soyalón. Hay una colonia, yo entraba a predicar, hermano. Bajaba del autobús, me bajaba ahí y agarraba camino para esa colonia, solito, a predicar el evangelio hasta allá. Yo caminé mucho tiempo solo, predicando la palabra. Aunque no haya carro, yo me iba caminando, hermanos. Y yo le dije al hermano, bueno, ya tomó su decisión. Sí, hermano. Bueno, pero voy a explicar ahora. Si usted no tiene dinero, pues usted no vaya a faltar, porque yo voy a confiar en ti, ¿verdad? Si no puede, pues yo tengo que continuar. Y le empiezo a decir, y si está lloviendo, le digo, usted no se va a quedar en su casa, usted tiene que ir a que esté lloviendo. Cuando le dije esto, ya no quiso. Porque así es. Yo cuando estaba de obrero, me dice el pastor, usted va a estar de obrero aquí. Y ya teníamos como 4 hijos. Y el aguacero recio, todos los niños le compré un año cada uno. Y mi esposa y el mío, ¿no? Yo llevaba un niño, mi esposa llevaba uno también. Hermanos, oigan, bajo la lluvia, recia. No que estamos ahí, no, hermano. Yo nunca me quedé en culto porque está lloviendo, nunca. Y llevando hijos. Tenía que caminar como aquí a Tamarindo. Aquí en la distancia donde nosotros vivíamos, el templo estaba a esa distancia como aquí al parque de Tamarindo. Entonces, hermanos, aunque bajo la lluvia, el cristiano tiene que ir. Por eso cuando yo trabajaba aquí, le digo, yo voy a trabajar, le digo, me hablaban que iba a trabajar. Trabajo, le digo, pero solamente de 7 a 3 de la tarde. ¿Está de acuerdo? Está bien, y dice, no, pero usted buscar otro, le digo, porque yo no puedo trabajar más tarde, le digo, porque tengo que estar siempre en la iglesia, le digo, tengo que llevar el mensaje, tengo que prepararme, por eso a las 3 nada más trabajo. Si conviene, adelante. Sí, trabaja, me dice, ¿verdad? Entonces, yo trabajaba nada más a las 3, más tarde no. Entonces por eso le digo, hermanos, un líder tiene un compromiso, no con su familia, no, un compromiso con Dios. Y cuando yo le dije al hermano eso, bueno, se repitió, no hermano, dice, yo no estoy acostumbrado a caminar, y yo puro taxi. Ay, págase un taxi, le digo. No, mejor no, me dice. Se arrepintió. Porque yo lo llevaba, yo iba a predicar hasta en Casajeo, a este cielo que está ahí, había un rancho, yo iba a predicar hasta allá, y en ese tiempo no había casa ahí, en un camino donde vivió hermano Tomás, compré un terreno para en ese camino ahí, hasta allá, y me llevaba al hermano conmigo, ya yo quiero ir con usted, vamos, ¿verdad? Nos íbamos, yo caminando, hermano, yo me iba solo, pero ya cuando él quiso ir conmigo, ya no se quedaba, se iba conmigo. Caminando hasta allá en Casajeo, está lejos, pero con Cristo no se siente lejos. Entonces quiero decir, hermanos, que tenemos que esforzarnos para llevar, hermanos, la alabanza, la adoración al Señor, aunque no podemos hacer otra cosa, pero podemos alabarle, ¿verdad? Podemos adorarle, podemos orar, podemos leer la Biblia, y es importante leer la Biblia, porque si no leemos la Biblia, ¿no? Así es el que nos da fuerza, el alimento del Espíritu. Oiga, el alimento del Espíritu es la palabra de Dios. La carne no quiere eso.
¿Qué quiere la carne? No, pollo asado, ¿no? ¿Sí? Entonces, le digo, tenemos que esforzarnos, hermanos. En el nombre del Señor les digo esto. Hay que leer la Biblia y que sea un capítulo. No digo lee bastante, no. Un capítulo, 2 capítulos, conforme uno vaya creciendo, ¿verdad? Desarrollando su fuerza espiritual, porque es necesario. Entonces,